Qué bonito es poder entonar cantos como el que acabamos de cantar, que nos llena de esperanza, que hay poder en Jesús. Y te pido, Señor, que en este día tan especial que hemos tenido, de acercamiento a ti por la oración y por el ayuno, hayamos descubierto nuevas veredas de salvación que desconocíamos. Te pido, Señor, que hoy para muchos de nosotros, y si no para todos, haya comenzado una nueva experiencia con Dios, una elevación, una altura, un alcance más elevado de vivir con Cristo Jesús, aparte de las cosas terrenas de este mundo. Pedimos, Señor, que hoy podamos terminar muy bien el día que hemos comenzado y poder dar gracias a Dios al llegar a casa y reposar en el sueño de que hoy fue un día de ganancia espiritual. En Jesús, amén. Amén. Voy a insistir en que voy a cambiar mi tema, porque aunque los hermanos digan, sí, fueron muy corteses, sí, sigamos, pero en la realidad de este cuerpo, de esta mente, yo aprendí esto de una maestra. Me dijo, porque yo quería exigir para mis hijos la mejor enseñanza. Y ella me dijo, la mente igual que un vaso, cuando se llena, se derrama, no da más. Por favor, no obligues a tu mente y al cuerpo a dar más de lo que realmente está hecho. Pero aquí tengo algo del tema anterior, había preparado cuáles son los beneficios oportunos del ayuno. Y aquí tengo una copia para cada uno de los que están aquí. Voy a pedir que entre varios podamos repartir rápidamente los beneficios del ayuno. Y gracias, Pastor Contreras, porque está haciendo de diácono también. Yo creo que tengo como 20 años de conocer al Pastor Contreras. ¿O no? Sí, más o menos. Y ha sido, él sabe mejor la fecha que yo. Y fue agradable hablar con un hombre que sabe, conoce la palabra de Dios, un hombre que se consagra al Señor, un hombre que ha hecho un gran ministerio entre nosotros aquí. Me alegro haber tenido este encuentro con el hermano Contreras. Aquí tenemos los beneficios oportunos del ayuno. ¿Ya todos tienen? Cuando acepto responsabilidades y voy a tomar decisiones cruciales en mi vida. Como todos tenemos el mismo papel, vamos a leer juntos al unísono conmigo. Comencemos con el 1. ¿Listos? 2, 3. Cuando acepto responsabilidades y voy a tomar decisiones cruciales en mi vida. Estamos leyendo los beneficios del ayuno. Número 2. Cuando necesito buen juicio ante mis decisiones. Cuando necesito comprender mejor la voluntad de Dios. Cuando necesito descanso para mi aparato digestivo. Cuando necesito fuerza espiritual, intelectual y moral para alcanzar solidez de carácter. Cuando necesito escudriñar correctamente las Escrituras. Cuando necesito fortalecer la fe en momentos de angustia. Cuando necesito vencer una tentación que me esclaviza. Cuando necesito vencer la concupiscencia, limpiar mi corazón de algún pecado. Cuando me preocupo por los dirigentes de mi iglesia. Cuando necesito hacer frente a la oposición con mansedumbre.
cuando necesito hacer frente a una prueba terrible y cuando necesito hacer entrega completa y gozosa a la voluntad de Dios. ¿Qué propósitos? Y puede ser que haya más, pero estos son básicos de la importancia del ayuno. Me asombra ver que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se usaba mucho el ayuno. Y me da pena que en los tiempos de hoy, como he visto en varias iglesias, no sé en esta, el ayuno se practica porque está programado en la iglesia anunciar ayuno general. Eso es bueno. Pero el ayuno debe tener un carácter personal, porque cada individuo tiene diferentes situaciones en la vida, de necesidad, de angustia, de dolor, de anhelo, de sueños, de faltas cometidas, que son diferentes unas a otras. Y no se puede programar algo general, a menos que se esté ayunando por algo en particular que la iglesia necesite. Así que llevemos en nuestro corazón practicar el ayuno en forma periódica y constante. Es bueno programar en nuestra vida ayunos. Algunos ayunan cada mes. Hay una hermana de apellido Marquina que ya murió, que tiene una hija trabajando en la conferencia general, casada con un pastor que trabaja allá, y las conocí en Centroamérica. Esta señora, la hermana Rosa Marquina, durante toda una vida ayunó por cuestiones personales, pero una vez me dijo, también incluyo a mis hijos en la oración, en el ayuno de cada semana. Y ella apartó el sábado para ayunar, de tal manera que ese hábito se volvió una experiencia para ella deliciosa, preciosa, de estar con Dios de una manera muy personal, muy cerca de Él. ¿Y qué cosa? Todos sus hijos han estado fieles al Señor. Uno ya murió, pero murió fiel al Señor. Así que cada cual organice un plan de ayuno constante, junto con la oración y junto con la alabanza, porque así lo enseña la palabra de Dios. Que hoy haya sido un buen principio para comenzar nuestros ayunos personales en base a lo que nosotros necesitamos para que Dios pueda escucharnos. Esther, en un momento difícil, invitó a sus doncellas a orar con ella. Josafat, cuando iba a ser atacado por moabitas y otros enemigos, con aquella angustia, el pueblo llorando, con sus niños en sus brazos, ayunaron y oraron. Y Dios les bendijo y la palabra fue dicha. Se le dijo a Josafat, dile al pueblo que se queden tranquilos, quietos, que yo voy a pelear por ellos. Ganaron esta promesa mediante el ayuno. Hay cosas que usted no ha realizado en su vida y por mucho tiempo están ahí pendientes, que anhela que sucedan, que son importantes. Practique el ayuno para que Dios dé respuesta a esas necesidades. Muy importante. Y ahora, desde el momento que he estado aquí, no hemos orado en conjunto, me parece. Aquí tengo también un papel que nos habla un poquito de la importancia del ayuno, que igual vamos a pedir a nuestros diáconos
improvisados que repartan por favor a todos los hermanos. Y el título de este pequeño papel, esta nota acá, lleva por título, sí, Disciplinas Espirituales, hablando del ayuno. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Por favor, tengan un lápiz listo para que al final de esta lectura ustedes puedan hacer una petición. El primer párrafo dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué dice? Con ayuno, lloro y lamento. Joel 12:12. Ayuno es la abstinencia del alimento con un pedido especial a Dios en mente y un propósito espiritual. ¡Qué hermoso! Ayuno y oración es el camino por el cual Dios hace maravillas en mi vida, mi familia y mi ministerio. Ahora abajo dice: pido al Señor en esta tarde especial que haga realidad mi siguiente pedido. Escriba ahí lo que usted necesita, no le ponga nombre, y espero ver aquí un recipiente donde poner esos pedidos en el momento que yo les pida que vengan. Debe haber, siempre hay una cajita en las iglesias. Ya la están trayendo, ¿verdad? Muy bien, concéntrense en escribir exactamente lo que necesita, lo que quiere que Dios le conceda. Hasta ahora nada habéis recibido. ¿Por qué? Porque nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Hasta ahora nada habéis recibido, porque nada habéis pedido. Y naturalmente, como humanos tenemos necesidades materiales, pero en primer lugar nuestra necesidad debe ser de carácter espiritual, de una vida nueva, de una vida consagrada, una vida en Cristo y Cristo en nosotros, y lo demás vendrá por añadidura. Esa es una gran verdad. Así que, hermanos, deleites escribiendo ahí en forma breve la necesidad, lo que usted tiene en su corazón, en su mente, lo que necesita recibir. Hoy puede ser un día de respuesta milagrosa de Dios. Dios sabe cómo actúa y Dios sabe cómo está su propio corazón. Entonces, voy a suplicar que a medida que ya vayan terminando, pero no tenemos todavía aquí el recipiente, la cajita, o no tenemos no tenemos, o un platito de las ofrendas, es perfecto en este momento. Hay un canto lindo que nos habla de rendirnos al Señor. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi amor, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en
yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Mientras cantamos podemos pasar. Mi confieso su delito, muy contrito corazón. Doblen su papelito. Oye Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Todo rindo a ti. Todo rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Los hermanos que sinceramente y de corazón escribieron aquí su petición, tengan la bondad de pasar al frente ahora, consagrando su vida al Señor. Y yo voy a pedir 3 oraciones que vayan al punto. Y teniendo a nuestros pastores aquí, que han llenado de interés y de emoción nuestros corazones con la palabra de Dios, voy a pedir que nuestro pastor Oscar no está aquí, así que nos haga aquí la primera oración. Pido también a nuestro pastor, que trabajamos juntos, ¿verdad?, por un buen tiempo, haga nuestra segunda oración, y el pastor Contreras, por favor, que podamos cerrar. Pasen más adelante, hermanos. Sintámonos en comunión los unos con los otros. Gracias. Nuestro pastor dijo algo interesante hoy en su tema, que si solamente se viene aquí a pasarla con los hermanos y no hay actividad de compartir la fe con otros, estamos perdidos. Pero la lección de esta semana nos dice que las cosas se combinan: la unión, el amor, la alabanza, el cariño, eso que Dios ha puesto, esa parte social en nosotros, pero al mismo tiempo lanzarnos a trabajar por la causa, por otro, para que Cristo venga pronto. Eso en conjunto es integral, eso es maravilloso. Hermanos, en la medida que podamos, en este día tan lindo que Dios nos ha dado, arrodillemos delante del Señor para hacer estas oraciones. Tiene el micrófono ahí. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, agradecemos tus bondades y tus misericordias. Y esta tarde, Señor, de una forma simple pero abierta, queremos de manera personal, Señor, exponer a través de esa nota escrita que hemos depositado en esa canasta. Queremos depositar nuestra ansiedad sobre ti. Amén. Creyendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, una de las cosas que omití, Señor, en la enseñanza de esta tarde es que una evidencia de que hemos y estamos creciendo en ti es que al saber que tú eres un Dios grande, nos vamos a atrever a pedir cosas grandes, cosas extraordinarias, porque tú eres un Dios extraordinario. Y esta tarde, Señor,
cualquiera que sea la petición que mi hermano o mi hermana ha hecho, incluso hice mi propia petición, lo hacemos aferrados a una promesa. Todo lo que pidieres al Padre creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Y hoy, Señor, hemos venido a ofrecerte ayuno y oración, porque cada uno de nosotros hemos llegado a comprender que en nuestras fuerzas es imposible vencer si es que hemos venido a buscar poder para vencer. Humanamente, Señor, no podemos producir fe. Y si es que el hermano o la hermana ha venido a pedirte, Señor, aumentanos la fe. Por favor, extiende tu mano esta tarde y conforme a la necesidad de nuestros corazones y conforme a la humildad y sinceridad de nuestras almas, amado Dios, danos una respuesta conforme sea tu voluntad. Amén. Que tu poder se manifieste, tu gracia nos sustente y tu mano nos alcance hoy y cubra tu justicia nuestra desnudez. Y hoy salgamos de este lugar, Señor, dependiendo aún más de ti para el alcance de nuestros anhelos y esperanzas. Así es, Señor. Entendiendo que en tu nombre y en Cristo Jesús, nuestro Salvador, somos más que vencedores. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor, porque creemos que lo que hemos pedido lo vamos a recibir. Amén. En Señor. Cristo oramos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio de estar de rodillas ante tu presencia. Señor, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Y deseamos, oh Dios, primeramente que nos limpies de todo pecado. Venimos aquí para ser limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos necesidad de Cristo Jesús como iglesia adventista, como personas aquí presentes, como iglesia mundial. Tenemos grande necesidad de ser limpiados ante la presencia de Cristo Jesús. Tu testimonio es que nosotros somos tibios. Ese es tu testimonio, ese es tu mensaje. Somos tibios y que somos orgullosos y que somos ciegos. Y por eso nos arrodillamos, porque reconocemos que estamos enfermos y que necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Gracias por ese privilegio. Bendice a cada persona presente aquí. Quiero suplicar por los jóvenes de esta iglesia. Señor, que tu poder sea con cada uno de ellos. Suplicar que les des la victoria en Cristo Jesús. Y suplico, Señor, que al cerrar esta noche, el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros. Señor, deseamos no salir aquí iguales como venimos. Deseamos ser limpiados, deseamos ser fuertes en Cristo Jesús y deseamos tener una esperanza legítima, viva, para predicar tu evangelio. Nos ponemos en tus manos y solo lo suplicamos por el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por la revelación de la palabra de Dios, el texto de Joel capítulo 2 que hoy se leyó. Haced ayuno, convocad asamblea, proclamad el servicio, lloren los ministros de Jehová entre el atrio y el altar, salga el novio de su cámara, la novia de su tálamo, traigan a los niños y deciden oración. Perdona, oh Jehová, el pecado de tu heredad. Y el Señor va a responder. Oh querido Padre, nuestro pedido primero especial es que humillados, todos arrodillados, reconocemos nuestra culpa como miembros laodicenses. Hemos descuidado muchos privilegios que nos has concedido, como es el estar más cerca en el crecimiento espiritual, y nos hemos detenido como enanos
no hemos crecido lo suficiente como tú desearías. Sin embargo, Dios, tu amor es tan grande y tu paciencia que nos llamas, como allí en Joel, nos llamas hoy también a tu pueblo, a tu remanente, que se presente delante del Creador para que Dios pueda otorgarle su misericordia y su amor. Y querido Padre, en esta tarde, en este día de ayuno y de oración, con testimonios, con el estudio de la palabra, con exhortaciones, venimos a ti trayendo adicionalmente nuestras cargas expuestas en los papeles que se escribieron, pidiéndote, oh Dios, que te apiades de cada petición, de cada corazón que con mano temblorosa escribe su profunda necesidad. Gracias por la paciencia que nos tienes, por cómo te has revelado como un Padre lleno de amor y con una mano poderosa, con testimonios múltiples en la Biblia de cuánto interveniste en casos donde el pueblo oraba y ayunaba. Oh querido Padre, bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Pedimos tu gracia, tu amor, que se extienda tu paciencia, que nos ayudes a crecer más de lo que hemos crecido, para que seamos el pueblo que te agrade y que tenga que atravesar el tramo final de los eventos que están por delante. Oh Dios, bendícenos esta tarde, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Volvamos a nuestros asientos. No conforta orar. Y estoy seguro que ustedes hacían sus propias oraciones mientras nuestros pastores también oraban. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Resulta que allá por el año 1958, cuando el mismo Fidel Castro entraba triunfante con su revolución a Cuba, yo también entraba a Cuba, pero con otro propósito, para revolucionar mis conocimientos de la Biblia. Y no fui a Costa Rica, que en Centroamérica es nuestra alma mater, es nuestra universidad propia para Centroamérica, porque ahí solamente tenían 14 grados en esa época. 14 grados es 2 años más allá de la high school. Y en Cuba acababan de abrir los 16 grados, que aquí se le llama un bachelor arts. Así que yo tenía deseo ya de conocer un poco más, pero me encontré con la situación de Fidel Castro. Había colportado y tenía pagado mi primer año de estudios, y mi mamá me enviaba $30 mensuales que sobraba para pagar la escuela. Durante 3 años y medio, casi 4 que estuve en Cuba, jamás recibí los $30. Le voy a preguntar al gobierno dónde están. Así que, con todo, el gobierno no intervino en nuestro colegio, intervino fábricas, las casas propias que la gente tenía ya no eran de ellos, eran del pueblo. Y aunque pagaban una renta pequeña, ya no les pertenecían ni las casas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando me gradué, no pude marchar porque ya estaban los papeles de la intervención del gobierno a nuestro colegio, el cual perdimos, pero logré que mis notas estuvieran acreditadas. Pero vino el momento de querer salir de Cuba. Y como ya en ese tiempo tenían un registro personal de cada extranjero, y había colportado en Camagüey, había colportado en Santiago de Cuba,
y otras provincias de Cuba, tuvieron que investigar mi nombre en cada lugar si no andaba haciendo yo contrarrevolución. Eso tomó un año. Y me tomó un año haciendo cola para poder llegar al momento que me dieran visa para poder salir de Cuba. Cuando salí de Cuba y me dieron la visa en la migración, y salí corriendo hacia el aeropuerto, que en aquel tiempo se llamaba Rancho Boyeros, pensé que yo solito iba para tomar el avión. Había centenares de personas igual que yo, que aunque tenían visa para salir, no podían salir porque había solo un vuelo diario. Ahí tuve que esperar mucho tiempo más. Cuando por fin tomé el avión e iba ya a mitad de camino, yo todavía tenía aquel complejo. Capaz que dicen que ese avión vuelva de nuevo porque hay ahí algún contrarrevolucionario que no hemos investigado. Gracias a Dios aterrizó con bien. Y había un cubano al pie de las escaleras cuando bajábamos del avión que saludaba a todos. Había familias que lloraban y se abrazaban con ese reencuentro que tenían. Y yo viajé solito y aquel hombre que saludaba a todos me dice: oye chico, bienvenido a la tierra de libertad, chico. Algo así hablan los cubanos. Y entonces le dije: perdón, no soy cubano, yo era un estudiante allá, soy del Salvador. No importa, chico, tú también has sufrido. Y me dio un gran abrazo. Y más que abrazo, me dio una semana de hotel y comida, porque era dueño de un hotel cuando llegué a México. Esa semana me permitió ir a la ciudad, a Narvarte, donde estaba la Unión Mexicana. Les conté la historia: necesito dinero para volar a El Salvador, hablen allá, me conocen, me dieron el dinero y volamos para allá. Así que cuando finalmente estoy recortando la historia, porque solo me quedan 10 minutos, según el plan que se esbozó aquí hace un rato. Finalmente, cuando llegué el avión llegó a El Salvador, al aeropuerto, me metieron preso por 2 días. ¿Por qué? Porque venía de Cuba. Y yo les dije: este pasaporte que tengo ahora realmente es nuevo. Me lo dio el consulado argentino en Cuba, porque el mío salvadoreño se me venció. Pero si ustedes buscan en sus archivos, en sus registros, en tal fecha, ahí encontrarán que ustedes me dieron permiso para ir a Cuba. Y buscaron y salí libre. Bueno, solo me permitieron sacar 2 pantalones y 2 camisas. Ni siquiera moneditas de recuerdo de Cuba. Y yo dije: ¿pero por qué he cargado con esto que no vale la pena? Y en un zafacón, como le llaman los cubanos donde se mete la basura, metí la valija y quedó. Y caminé todo San Salvador, me lo atravesé hasta llegar a mi casa. Cuando llegué frente a mi casa, no crucé la callecita que daba a mi casa. Me quedé gozando y admirando mi casa. Con los arbolitos de capulines, había un palito de guayaba. Aquella casa que había abandonado hacía casi 4 años, volver otra vez al hogar. ¡Oh, qué hermoso! Y en ese momento pensé: qué hermoso será cuando volvamos al hogar, donde hemos venido, donde hemos estado perdidos aquí por mucho tiempo. Y en ese momento, gracias, cuando admiraba así mi casita humilde, hecha de bajareque, pero bien pintadita, la tenía mi mamá, apareció una señora caminando. Era mi madre, ya más vieja, vestida de negro. Pensé que me había visto. Avanzó y dobló, como quien iba a la tienda, y le grito: ¡mamá!
¿Qué madre no reconoce la voz de su hijo? Se vuelve y viene corriendo como podía aquella viejita de 70 años y me abraza y llora, hijito. Mamá, ¿y por qué está así de negro? Es que me dijeron hace un mes que estabas muerto en Cuba y no sabía nada. Y aquel reencuentro, hablamos toda la noche. Me dejó dormir al día siguiente. Salió y me compró un par de trajes. Hijito, porque a esa edad ya tenía yo la tremenda edad de 23 años. Pero educadito, con mis 16 grados. Me vistió, me dijo, ahora vaya allá a la misión donde el pastor Arroyo, que es el presidente, y pídale trabajo, como son las madres. Y así me presenté delante del pastor Arroyo y me dieron trabajo. Y ahí comenzó mi historia hasta el día de hoy. La importancia de lo que he dicho es la dulzura del reencuentro. Dios quiera que un día nos reencontremos con ese Jesús que fue escupido, clavado, herido en la cruz, que murió y sufrió en lugar de nosotros, para que no suframos la muerte segunda, sino que al resucitar cuando Cristo venga, o Dios quiera que estemos vivos cuando Él venga, vivamos con Él para siempre, por toda la eternidad, en el hogar que Adán y Eva dejó y mejorado. Pues, hablando de reencuentro, acompáñeme a abrir en el libro de San Lucas, capítulo 24. En Lucas, capítulo 24, del 1 hasta el 12, se cuenta la historia de cuando Jesús resucitó. Y también se cuenta la historia de las mujeres que fueron al sepulcro y se asombraron que estaba vacío. Y más se asombraron con cierto miedo porque se encontraron con ángeles, con un ángel. ¿Por qué buscan aquí entre los muertos al que está vivo? Y entonces le dieron los ángeles la noticia: ha resucitado. Ellas, llenas de alegría, corrieron hasta donde estaban los discípulos, a los 11, que era la iglesia primitiva, y les dieron la noticia: en la tumba vacía, los ángeles han resucitado. Y no creían. Y Pedro, dice el texto, corrió para ver, también estaba vacía la tumba. El Señor había resucitado. En el versículo 13 encontramos que, como dice el versículo, 2 de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. 60 estadios son como 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús. Y entonces estos dos iban hablando entre sí de todo lo que había acontecido. Regresaban pues de nuevo a Emaús, donde ellos sin duda rentaban un lugar, vivían. Y aconteció, dice el versículo 15, ¿estamos siguiendo la lectura? Ajá. Que yendo y hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Esto fue al principio del viaje. Y había muchos por ese sendero, caminando a diferentes aldeas, porque iban impresionados por todo lo que había acontecido, como fue clavado en la cruz Jesús. Y entonces ellos iban comentando y se llegó a ellos Jesús y no se darán cuenta que el Jesús muerto y resucitado iba caminando con ellos. Y dice el 16, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. ¿No les ha pasado a ustedes en su experiencia de que a veces se encuentran con alguien que por un tiempo ya no han visto, llegan y hasta preguntan, bueno, ¿y usted dónde viene? ¿Quién es? Y no lo conocen. A veces no conocemos a alguien
porque hemos llorado mucho, nuestros ojos están embargados. A veces no conocemos a alguien porque en la memoria ya se despintó la imagen y los recuerdos de aquel amigo o de aquella amiga. O tal vez porque ya estamos tan viejos que nos está fallando la memoria. Por alguna razón desconocemos a veces a los que en el pasado hemos conocido. Y aquí ellos no conocieron a Jesús. Y dice el versículo 17, Jesús dice, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? ¿Sabía Jesús por qué estaban tristes? ¿Y sabía Jesús de qué hablaban? Como dicen por allá, Jesús estaba haciendo. El que no sabía, cuando a él mismo le había acontecido todas aquellas cosas terribles. Y pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Y de qué están hablando? Qué noble Jesús, qué diplomático. ¿Cómo estaba entrando a donde ellos querían? ¿Por qué el Señor no permitió que Jesús fuera reconocido por los dos discípulos? ¿Por qué? Porque si en 3 años y medio, estando con Jesús, todavía crucificado Jesús, pensaban en un reino terrenal, ¿y quién sería entre ese reino el más grande? Y no entendieron con el mejor maestro del mundo el mensaje. Ahora al verlo resucitado, se iban a dedicar a agasajarlo, a abrazarlo, y ya no les importaría lo que Jesús les diría. Por eso creo yo que sus ojos estaban embargados, porque Jesús les iba a decir principios fundamentales de la fe y de la actividad cristiana. Y mientras no lo conocían, le iban a escuchar con gusto. Pero sigue la historia, muy interesante, y no es muy larga. Y el versículo 18 dice, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba, ¿cómo dice? Cleofas, le dijo a Jesús, tú solo eres peregrinos en Jerusalén y no has sabido las cosas que iban a acontecer en estos días. Y entonces el Señor le dijo, ¿qué cosas? sigue haciéndose el Señor que no sabe. Qué bonito. Mire, qué modo de Jesús. Aprendamos ese modo de ser de Jesús. Algún fanático diría, este Jesús estaba mintiendo, ¿me entiende? Lo hubiera presentado como un defecto. Pero dice, ¿qué cosas? ¿Qué cosas son esas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, en palabra de Dios y al pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestro príncipe a condenación de muerte y le crucificaron, versículo 21. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Es decir, buscaban un reino terrenal, ¿ve? Y ahora sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Entonces, ellos hablaban de la liberación de Israel, de la esclavitud en que los tenía Roma imperial. 22. Y aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y Juan también fue, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no lo vieron. Entonces, versículo 25, Jesús les dijo, y aún no reconocían a Jesús, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué quiere decir tardos? Insensatos. ¿Sí? Tarados. Torpes. Qué cosa. Qué paciencia la de Jesús. Y entonces sigue diciendo el texto, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Porque al morir Cristo, hermanos, y resucitar, se completaba nuestra esperanza. Porque si Cristo solo fuera Cristo y hubiera muerto y no hubiera resucitado, como Pablo dice, de vano sería hablar de Cristo. Pero ahora ha resucitado. Y resucitaba la esperanza y la fe. Había triunfado el Señor. Y estuvo a punto de ceder. Estuve leyendo del Espíritu Profecía. Dice que Jesús estuvo a punto de ceder a la tentación. Y el diablo sabía que así como venció al primer Adán, podía vencer al segundo Adán. Y el mismo Jesús gritó desesperado: Señor, haz que pase de mí esta copa de sufrimiento, de dolor, de prueba, de tentación. No como yo quiero. ¿Ven? No como, pero como tú quieres. Su éxito estuvo en tirarse en los brazos de su Padre para que Dios hiciera lo que Él quería con su Hijo. Oh. Así que no solo a Jesús, sino al Padre, el Espíritu Santo, le costó nuestra salvación. Ellos morían también con Jesús cuando Él moría, hablando metafóricamente. Y entonces Jesús en el 27 dice, comenzando desde Moisés y todos los profetas, es decir, toda la Biblia, les declaraba en la Biblia lo que de Jesús decían. Y aún no conocían a Jesús, no lo reconocieron. Entonces el 28 dice que llegaron a la aldea a donde iban. Y otra vez el Señor. Qué gracioso el Señor. Qué cómico el Señor. ¿Qué dice el texto? Hizo como que iba más lejos. ¿Por qué hizo como que iba más lejos? ¿Para qué? Para hacerse desear. En esto son expertas las damas. Cuando hay un buen partido por ahí, se acerca. Se hace la indiferente para que la sigan, para que sigan insistiendo, para provocar el deseo. Jesús quiso provocar más el deseo de aquellos discípulos cuando les dijo, cuando hizo como que iba más lejos. Pero ¿qué sucede? Mas ellos le detuvieron por la fuerza diciendo, esa es la traducción de mi Biblia, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ha declinado ya. Entró pues a estarse con ellos. Quédate con nosotros. Fue tan hermoso caminar con Jesús que querían seguir con Él y todavía no sabían que era Jesús. Él se hizo desear. Hermanos, ya se hace tarde este día y ya se hace tarde en el mundo también. Aferrémonos a Jesús porque son los momentos difíciles que estamos viviendo. Miren Irak, miren lo terrible que está Europa. Se separa Inglaterra y eso ha provocado bajas tremendas en el mercado mundial. Las guerras por todos lados, la sangre, la delincuencia, lo que ha pasado en Estados Unidos, la matanza. Los científicos dicen que este mundo se va a acabar. No, el Señor nos dice que este mundo va a terminar a la manera de Jesús para vida eterna y un mundo nuevo para vivir eternamente con Él a su lado. Se hace tarde ya en este mundo también. Y aconteció que estando sentado con ellos, ¿verdad? A la mesa, tomando el pan, ve, también Jesús comía. Después de caminar, pues tenían hambre. Me imagino que prepararon pescado, creo que lo que siempre había, como en México, ¿verdad? Tortilla y frijoles. Lo mismo que hay en la patria del hermano Oscar. Y entonces se sentaron a comer, sirvieron el plato y Jesús hizo algo que le aclaró la mente a estos pobres. Versículo 31, entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Porque dice que bendijo el pan. Sin duda que hizo lo de siempre. Levantó sus manos hacia su Padre para bendecir. ¿Y qué suponen ustedes que pudieron haber visto? Las heridas tristes de la cruz. Y entonces ellos, abriendo los ojos,
le conocieron. Y otra vez el Señor hace algo interesante. Cuando ya se abalanzan para abrazarlo, ¿qué dice? Desapareció. Desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro emocionados: ¿qué creen ustedes? ¿Que comieron o no comieron? No ardía nuestro corazón. Entonces, no tenemos de aquí. Ese versículo es clave. Que cuando sirven la mesa, levantan sus manos, bendice el pan y le conocen, allí tuvieron un reencuentro con Cristo. El Cristo muerto, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, un Cristo que no habían conocido antes, más todas las enseñanzas que recibieron en el camino, ahora el Señor se dio a conocer y tuvieron un reencuentro con Cristo. Versículo 32, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Durante mucho tiempo, antes que Jesús muriera, no habían entendido el plan de Dios. Y ahora ellos dicen: ¿no nos abrían el camino las Escrituras? Tuvieron un reencuentro con la palabra de Dios. Tuvieron un reencuentro con la Biblia. Tuvieron un reencuentro con Cristo y un reencuentro con su palabra. Y dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, quiere decir, en el mismo, así no comieron, se levantaron ahí mismo. La emoción era tan grande que la emoción batió todo apetito que pudiera aparecer. Ya no había hambre. Volvieron a Jerusalén y al llegar a Jerusalén hallaron a los 11 reunidos, que era la iglesia. Así comenzó la iglesia, con esos 11, y a los que estaban con ellos. Tuvieron un reencuentro con la iglesia. Dios quiera que en este día que hemos estado tan contentos, con ayuno y oración, y este grupo representa lo mejor de la iglesia, y que las bendiciones que usted ha recibido al estar todo el día aquí, alcance a los que por alguna razón no han podido llegar. Y entonces estaban los 11 reunidos. Ellos fueron y tuvieron un reencuentro con la iglesia. 14. Y decían: ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente. Y ha aparecido a Simón. Tuvieron un reencuentro con ¿qué más? Ha resucitado. ¿Cuál es el mensaje que hoy tenemos? Cristo viene. Ese es nuestro mensaje hoy. Viene otra vez. El mensaje de ese momento fue: ha resucitado. Tuvieron un reencuentro con el mensaje. ¡Qué glorioso! Y el versículo siguiente, 15, dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Contaban lo que había acontecido. Cuando le contamos a otros cómo conocimos el mensaje, cómo conocimos la verdad, cómo nos bautizamos, ¿cómo se llama eso? Testimonio. Tuvieron un reencuentro con el testimonio. Testimonio que antes no tenían en su boca. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso reencuentro con Cristo, con la Escritura, con la iglesia, con el mensaje! Dios quiera que en este día hayamos tenido un reencuentro con Cristo, con la iglesia, entre nosotros, con el mensaje, con el testimonio, y que Dios los bendiga ricamente y no dejen de ser fieles al Señor. Sigan adelante. Muchos se van a perder, por el mensaje está llegando a ellos. Dios nos ha dado libre albedrío, como estudiamos esta mañana en la lección. Pues decidamos ser de Cristo, hoy y para siempre. Tener constantemente un recuerdo con esos elementos que acabamos de estudiar, y el tiempo es corto. Y la vida misma nuestra es corta. Ya no vivimos 900 años como Matusalén, 930, algo así.
La vida se ha ido acortando. Gracias a Dios que la vida es corta. ¿Usted sabe lo que es sufrir 900 años? ¿Se imagina usted ir al trabajo 900 años? ¡Ay, ay, ay! Gracias por el Santo Sábado. Gracias por el plan de Dios. Gracias que por el pecado, ¿verdad? Y tal vez la forma de alimentarnos, lo que sea, la vida se ha reducido. Muchos de ustedes ya pasaron los 15 años. ¿Cuántos han pasado ya los 15 años? A ver, no, ninguno, miren, ninguno levantó la mano. Así que vale la pena vivir para Dios. Hoy el mundo, a usted le preocupa el carro, el pago del carro, la renta de la casa o tener una casa nueva y educar bien a mis hijos. Hermanos, estas cosas son buenas, son legítimas, pero Dios y la salvación nuestra debe ser lo primero y lo demás vendrá por añadidura. El Señor les bendiga y que sigamos consagrando nuestras vidas al Señor. Amoroso Padre, gracias porque hoy también podemos tener un reencuentro contigo. Bendícenos ricamente y que vayamos llenos de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.